Roda aparece como anfitrión. ¿Cómo lo has tomado eso, José Andrés? Aparece como anfitrión. ¿Me escuchas, no? Roda, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cómo aparece como anfitrión? ¿Cómo No aparece? sé, creo que usted se salió y me lo pasó a mí. Se pasó a ti y ahora... A ver, Oh, espere. ya no importa, ahí no hay problema. A ver, con tal de compartir pantalla. A ver, ya voy a compartir ¿Sí pantalla. puede compartir, profe? Sí puedo compartir, ya no importa. Entonces era la anfitrión por hoy día. Listo. Uy, a ver. ¿Mi pantalla se está viendo ahora? Y se Sí, ve. profesor. Ya. Ahí está. Cinética química. Ya. Ahí está cinética química. Vamos a continuar entonces. Mire, me doy con la sorpresa de que yo pensé que faltaba todavía como 2, 3 semanas más. Y la siguiente semana es la última, ¿no? Entonces nos falta hacer cinética química y equilibrio químico. De ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Cinética química y equilibrio químico. Ahí terminamos los temas de la parte teórica, ¿ya? Entonces vamos a continuar. ¿Qué cosa es la cinética química? ¿Ya? Y nos indica que estudia la velocidad o rapidez con que transcurren las reacciones químicas. Creo que esa fue una pregunta de entrada, ¿no? Y que la mayoría respondió correctamente, ¿no? Entonces, la cinética química estudia la velocidad o rapidez con que transcurren las reacciones químicas, que se refiere a la variación de las concentraciones de reactivos y productos con el tiempo, ¿no? Y el mecanismo por el cual tiene lugar esa reacción, ¿no? Esa reacción, ¿de acuerdo? Entonces, rapidez y mecanismo con la cual se produce una reacción química. ¿Estamos? ¿Me están escuchando, no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. correcto. Ya, gracias. Ya, entonces ahora decimos que en termodinámica las propiedades de estado, ¿de acuerdo? Habíamos mencionado que las propiedades de estado solamente depende del estado inicial y del estado final del sistema. Entonces, como consecuencia, la termodinámica no proporciona ninguna información respecto a los estados intermedios por lo que pasa en el sistema, Estos estados intermedios constituyen el área del estudio de la cinética química. ¿De acuerdo? Entonces, las propiedades de un sistema en equilibrio no cambian con el tiempo, porque está en un estado de equilibrio, ¿no? Por lo que el tiempo no es una variable termodinámica. No interesa el tiempo, siempre el sistema está en equilibrio, la presión va a ser la misma, el volumen va a ser el mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema que no se encuentra en equilibrio cambia espontáneamente con el tiempo, de forma que los estudios de estos cambios incluyen al tiempo como una variable. Ahora sí, cuando no está en equilibrio, entonces recién interviene el tiempo como una variable de ese proceso. Bueno, ahora, el objetivo de la cinética química es medir las velocidades de las reacciones y encontrar ecuaciones que relacionen las velocidades de una reacción con variables experimentales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos que hallar una fórmula que nos indica cómo varía esa velocidad de reacción, generalmente van a ser experimentales. ¿De acuerdo? Va a ser experimental. Una determinada variable van a ser experimentales. Y la aplicación de la cinética química
prácticamente se realizan en todas las actividades productivas, ¿no?, en las que existe una reacción química. Por ejemplo, en la síntesis de los productos básicos, ¿no?, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, la refinación del petróleo, ¿no?, etcétera. En la síntesis de productos farmacéuticos, en la industria de los alimentos, ¿no? Es variado, en realidad es variado. Donde interviene una reacción química, está aplicada la cinética química. Buenos días con todos, buenos días. En el medio ambiente, Vamos a las esperar aguas todavía unos naturales minutos más, ya que vengan sus compañeros. está controlado por los principios termodinámicos del equilibrio químico y de la cinética. ¿Ya? Eso es algo, digamos, el estado, la tendencia de la materia a tener menor energía, interacción energética, mayor estabilidad. Entonces, en termodinámica tiene lugar una reacción, así de simple. La cinética es qué tan rápido procede esa reacción. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción y la rapidez con que se modifica la concentración de un producto o un reactivo al transcurrir el tiempo, ¿no? Depende del mecanismo de la reacción. Ojo, depende del mecanismo de la reacción. Serie de pasos individuales que dan lugar a la reacción global. Para la reacción en la que una sustancia A se transforma en B, en un recipiente, ¿no?, de 1 litro en este caso, las expresiones de velocidad promedio para la reacción la podemos expresar en función tanto de A como de B. ¿Y cuáles son esas funciones? Ahí tenemos la velocidad del cambio de concentración con respecto al tiempo. Cambio de concentración de A sobre un periodo de tiempo. Y la velocidad de B, cambio de concentración de B sobre un periodo de tiempo, de igual forma. Como la concentración de A disminuye con el tiempo, entonces decimos que tiene el símbolo, tiene el menos aquí, ¿no? Menos. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la concentración, ¿no? Entonces es negativo. Entonces, con el transcurrir del tiempo, la concentración de A va disminuyendo, mientras que la de B va creciendo. Si graficamos las concentraciones de estas sustancias en una reversa del tiempo, entonces podemos tener este gráfico. Ahí tenemos el gráfico, ¿no? Tenemos este gráfico en la cual, ¿no?, este compuesto es cero en un instante, en un tiempo cero, es cero, y la concentración del reactivo A ya tiene una determinada concentración, y con el tiempo va disminuyendo, y va apareciendo el otro compuesto B, ¿no?, la molécula de B. Entonces, estas son las moléculas de A que van desapareciendo y se van transformando en B. Entonces, la velocidad, o sea, la cinética química se puede relacionar con la aparición de un compuesto A, desaparición del compuesto A, que es el reactivo, y que produce el compuesto B, se va a transformar en compuesto B. Podemos tener una ecuación general, hipotética, ¿no?, balanceada de una reacción química, ¿no? A con su respectivo coeficiente, B con su respectivo coeficiente, C con su respectivo coeficiente, D con su respectivo coeficiente. Podemos afirmar que la velocidad está dada, no, por estas ecuaciones. Si es con un reactivo, va a desaparecer.
signo negativo, entre el coeficiente. Y si es un producto, claro, va a ser positivo entre el coeficiente. Todo con respecto al tiempo. Entonces, esa velocidad va a ser una velocidad constante, igual en cada instante, no está comparado. A ver, perdón, un ratito. Disculpen la demora. Ya, entonces, esta velocidad de desaparición de uno y aparición del otro, no, va desapareciendo uno, va apareciendo el otro. Esa velocidad está dada por esta ecuación, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos la velocidad de reacción, por ejemplo, del agua oxigenada, ¿no? Que se va a descomponer en agua y oxígeno. Si ustedes están observando aquí tiempos, aparición en un tiempo cero, tenemos pura agua oxigenada. En un tiempo de 400 segundos, ya desapareció algo y aparece el agua y el oxígeno. Si ustedes están observando todos estos valores, ¿no? Valores, se van a poder comprobar solamente experimentalmente, ¿ya? La velocidad de desaparición del agua oxigenada es menos, ¿no? La concentración en un instante, inicialmente 2,32 y después de un cierto tiempo 400, y tenemos ahí la concentración, ¿no? La concentración molar sobre segundo, ¿no? 0.15. Entonces podemos decir que cada segundo que pasa, su concentración disminuye en 0.0015 mol por litro. Y la velocidad de formación de cada uno de ellos, de los otros, ¿no? Miren, está dado por esta ecuación entre en los valores que tenemos, ¿no? La formación de agua igual a 0,015 en este caso, y la velocidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Sería la mitad porque es entre el coeficiente, ¿no? Si lo vemos experimentalmente, ahí lo estamos comprobando. Profesor, Sí, dime. la velocidad de formación del oxígeno no debería haber puesto el coeficiente. Claro, no, claro. O sea, es de forma general. Aquí se está hallando según la definición solamente. Y se está comprobando que es la mitad, ¿no? Aquí está, mira, la mitad de este y del otro.
es la mitad, ¿es cierto? Entre el coeficiente, ¿no? Sería 2. Se está comprobando, ¿de acuerdo? ¿Está bien o no? Sí, O sí, está sea, bien. se cumple esto de aquí, ¿no? Entre un medio, pero aquí todos son valores experimentales y se está comprobando que uno es uno y la mitad del otro, ¿no? Entre 2. O bueno, para que sean iguales, o sea, y ahí es a qué te refieres. Claro, acá sería entre 0.5, ¿no? Uno de ellos sería 0.5. Y entre 0.5 nos da la misma velocidad, ¿no? Nos da la misma velocidad. Ahí lo tenemos. El agua oxigenada entre el coeficiente, a ver, ¿dónde estamos? Agua oxigenada ¿estamos de acuerdo? Miren acá la concentración, menos la concentración del agua que se está desapareciendo, ahí lo tenemos, igual a la del agua que aparece, y este entre su coeficiente, ¿no? Que es un medio, un medio. Y las tres son igualitas, las tres son iguales. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, fíjense bien, a ver, mírenlo, véanlo. Ahora, este es un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? En un intervalo de tiempo. Pero si nosotros queremos hacer en forma instantánea, o sea, en cualquier tiempo, ¿no? En la cual lo tenemos que trabajar en forma diferencial, ¿no? En forma diferencial. Diferencial de la concentración entre diferencial del tiempo, en forma instantánea, ¿no? En cualquier instante, ¿ya? Acá tenemos otros ejemplos. Un ejemplo de la velocidad de reacción del bromo con el ácido acético y 2H-bromo con CO2. ¿De acuerdo? Y tenemos valores experimentales, mire, valores experimentales. ¿Ya? Tomo el tiempo cero, calculo la concentración de cada uno de ellos, ¿no? ¿De acuerdo? En diferentes tiempos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Si estoy entendiendo, por favor, a ver, por favor. Estoy medio, creo, a ver. Estamos. Este es en un instante, no de forma diferencial, en tiempo pequeño, ¿no? Cómo va variando eso. Pero ya cuando tenemos valores diferenciales, ya como esto de aquí, definidos, ya es diferente. Ahora, miren que aquí hemos calculado velocidad de reacción, ¿no?
velocidad de reacción, ¿ya? Velocidad de reacción. Y ahora vamos a ver nosotros aquí la ley de la velocidad. Es diferente, ¿eh? Ley de la velocidad. Y la orden de una reacción. Tenemos de primero, segundo, tercer orden, etc. ¿Ya? Si tenemos una reacción, ¿no? Y la simbolizamos de esta forma: A por su coeficiente A, B por su coeficiente B, C por su coeficiente C, D por su coeficiente D. ¿Qué nos dice la ley de la velocidad? La ley de la velocidad nos dice que es igual a una constante por las concentraciones, ¿no?, de los reactantes. La ley de velocidad, no la velocidad de reacción, donde se le llama M y N órdenes de las reacciones parciales. M y N son órdenes de las reacciones parciales. K es la constante de velocidad, que es una función de la temperatura y es propia de cada reacción. Y si lo hay, el catalizador también. ¿Ya? Ya está incluido ahí K. Perdón un ratito. Se llega a escuchar la música, ¿no? Sí, se escucha bastante alto, profesor. Está pasando la banda, pero usted que ahora, como no hay trabajo, ya comienzan a cantar por las calles. Esperemos un ratito. Y los escucha ustedes que no responden. A ver. ¿Me escuchan ahora ya? ¿Tranquilo? Aún se escucha la música. La música. Ahí por allá. Ya está dejando. Ya, a ver, le hago una preguntita así aparte, a ver. ¿El oxígeno es un gas ideal o real? ¿Un gas real? ¿Cómo es? ¿Real? Sí. Ya. ¿Por qué razón? Y si le pregunto ya, Sus moléculas ¿el nitrógeno es un gas ideal o real? Ya, le vuelvo a otra pregunta. ¿Real? ¿Real? Mire, ahí es una preguntita que a veces le gusta tomar a sus profesores en su práctica. Usted da mañana su práctica, ¿no? Sí. Ya. Entonces les puede preguntar, ¿no? ¿El oxígeno es un gas real o ideal? O el nitrógeno, cualquier gas, ¿no? Por el que se le ocurra a la profesora, ¿no? Pero recuerden que eso depende de las condiciones de trabajo. Se considera un gas ideal cuando trabajas a altas temperaturas y bajas presiones. Depende de las condiciones, ¿eh? El oxígeno puede ser real en un momento y puede ser real en otro instante, dependiendo de las condiciones de trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo trabajo a altas presiones y bajas temperaturas, entonces puedo considerar al oxígeno como gas real. Y si lo trabajo con altas temperaturas y bajas presiones, puedo considerarlo como un gas ideal.
¿Se dan cuenta, no? Ya menos mal que me acordé de esa preguntita porque eso quedó ese día, el domingo quería mencionárselo, pero ya se me fue. Entonces ya ahora ya está claro, ¿no? No se dejen sorprender, ¿ya? Cuando le hagan esa preguntita. Entonces, porque las consideraciones de gas ideal y real dependen de las condiciones a las cuales se está trabajando el proceso. No depende del mismo material, ¿no? El mismo gas. Ya, ahora sí, retomamos a lo nuestro. Ya. Entonces tenemos la velocidad de reacción, que es la aparición del nuevo producto y la desaparición del producto que se estaba, ¿no? Entonces ahí tenemos la velocidad de reacción. Y está dado por cada uno, la concentración entre el tiempo y entre sus coeficientes. Esta es la ley de velocidad de una reacción, que es diferente. Dice que es igual a una constante, ¿no?, de velocidad, que es función de la propia reacción, y si tiene catalizador o no tiene catalizador. Entonces este K es una constante ya propia de la reacción. A, por supuesto, es la concentración. M elevado M, que es una orden parcial de la reacción. La concentración de B, y N, que es la orden parcial de la reacción. La orden total será la suma de estas órdenes. La orden de la reacción total, el orden de la reacción total será la suma de estos coeficientes. Ojo, mire, la velocidad, la ley de velocidades de una reacción está dado de esta forma. ¿Correcto? Por lo tanto, miren, dice, algunos ejemplos, ¿no? La velocidad está dado por K, concentración de hidrógeno por la concentración de yodo, y elevado ambos a la 1 y a la 1. ¿No? ¿Coincide con el coeficiente? Ah, sí, coincide. Ahora tenemos esta otra reacción, hidrógeno y bromo molecular, ¿no? Y su velocidad, su ley de velocidad de reacción está dado por una constante K, no necesariamente la misma, ¿no? Una constante K, hidrógeno elevado a la 1 y bromo elevado a la 1 medio. ¿Ya? Elevado a la 1 medio. Entonces, ¿Por qué bromo está elevado a la 1 medio? ¿cómo? ¿Por qué bromo está elevado a la 1 medio? Ya. Esta velocidad, esta ley de velocidad, se calcula experimentalmente, y cada una de ellas va a tener una determinada forma. En este caso le dice que es así, y después vamos a ver cómo hemos averiguado esto, ¿ya? Cómo hemos averiguado que es un medio. En otro caso, en otra versión es diferente, pero no necesariamente es el coeficiente de la reacción. A eso es lo que yo quiero ir, no en estos momentos. La forma como lo hemos hallado, ya lo vamos a ver, y vamos a decir que la ley de velocidad de una reacción se halla netamente en forma experimental. ¿De acuerdo? El orden de la reacción es la suma. Entonces la suma, ¿qué orden de reacción tenemos total aquí? 1 más 1, 2. Y aquí 1 más 1 medio, 3 medios. 3 medios es el orden de la reacción total. Se suman, ¿no? 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hallar? Esta ley de velocidades la vamos a hallar en forma experimental. En forma experimental, ¿ya?
La ecuación de la velocidad integrada da las concentraciones de reactivos y productos en función del tiempo. Se tiene por integración de la ley de velocidades, ¿no? Si tenemos aquí una cinética de primer orden, ¿no? Primer orden. Una reacción de este tipo, ¿no? Puede ser de primer orden, puede ser de segundo orden, etc. Ya vamos a ver cómo calculamos ese orden, ya el segundo orden de esta forma. Entonces, esta es la ecuación diferencial y este es su integral. Ustedes no han hecho integrales todavía, me parece, ¿no? Pero son integrales sencillas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. No me salteo nada, parece que no me salteo nada. Ahí ya. Perdón un ratito. Ahí esto se... Entonces, vamos a tener cinética de primer orden, de segundo orden, ¿no? Y va a estar dada por una determinada ecuación diferencial y la integral es la solución a esa cinética de primer orden. La cinética de segundo orden está de esta forma y su solución, o sea, su integral, está dada por una determinada ecuación. ¿Ya? Nada más hasta el momento. Ahí véanlo así en forma macro nada más. ¿Ya? Y se le llama tiempo de vida media o medio tiempo, vida media, tiempo necesario para consumir la mitad de un reactivo. O sea, empieza con una concentración de 10 y el tiempo de vida media se considera cuando la concentración es la mitad de ese reactivo, ¿no? O sea, ya está a la mitad. ¿Ya? Ese es el concepto. Y tenemos las leyes de la velocidad. Las leyes de la velocidad siempre se determinan experimentalmente, como he tratado de decirle al inicio. Cuando su compañero me preguntó, ¿y por qué un medio, no? ¿Y un medio? Porque las leyes de la velocidad siempre se determinan experimentalmente. El orden de la reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan aquí, en la anterior, ¿no? Mire, solamente considero los reactivos A y B, solamente los reactivos. ¿Ya? No se consideran los productos, no los productos. ¿Ya?
el orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la reacción química balanceada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la ley de la velocidad de una reacción química. Esos tres conceptos deben quedar claros y saber diferenciarlos de la velocidad de reacción. En primer lugar, las leyes de la velocidad siempre se determinan experimentalmente. Usted tiene que hacer el experimento para poder relacionar esa ley de velocidad. El orden de la reacción siempre se define en función de las concentraciones de los reactivos, nada de productos. Y el orden de un reactivo no está relacionado con los coeficientes estequiométricos de la reacción misma. ¿No? Entonces, ahí vemos una diferencia, ¿ya? Y aquí hay otra ecuación en la cual la velocidad, la ley de la velocidad de la reacción es K flúor, concentración del flúor 2 por la concentración del dióxido de cloro, ¿no? No necesariamente elevado a la 2, sino es 1,1 en este caso, ¿no? Y ahora vamos a determinar la ecuación de la velocidad. ¿De acuerdo? Y el método es de las velocidades iniciales. El primer paso que vamos a realizar es determinar el orden de la reacción en el instante inicial, eligiendo convenientemente las concentraciones de los reactivos. O sea, yo voy a tener que calcular convenientemente la concentración a la cual yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para después, al momento de trabajarlo matemáticamente, obtener valores de K, de M y N, ¿no? Que serían con lo que está relacionado la ley de la velocidad. La orden de la reacción son independientes del tiempo y de las concentraciones. ¿De acuerdo? Son independientes. ¿Ya? O sea, una vez calculado ese orden de la reacción, yo puedo trabajar con cualquier concentración inicial, ¿no? ¿De acuerdo? Con cualquier otra concentración inicial. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar esto experimentalmente. Paso 2. De la relación entre las velocidades iniciales de dos mezclas de una reacción que difieren en la concentración de un solo reactivo, se extrae el orden de la reacción con respecto a ese reactivo. Entonces nos dice preparar pares de mezclas variando el reactivo del que se cambia la reacción. Entonces nosotros, en otras palabras, simplemente nos quiere decir que debemos escoger concentraciones adecuadas para después, en el cálculo matemático, que lo vamos a ver dentro de ahorita, ¿no? Más adelante, se puedan anular de tal manera que me simplifique mi ecuación, ¿ya? Y vamos a ver ahora. Determinar la constante de velocidad a partir de los datos de concentración y las velocidades iniciales de cualquiera de los experimentos anteriores. La constante de velocidad es independiente del tiempo y de las concentraciones. Bien, entonces, aquí tenemos, miren,
En este caso tenemos una reacción del cloruro de mercurio con el ion oxalato, ¿de acuerdo? Para tener una determinada reacción, ¿no? Y nos pide determinar la ecuación de la velocidad de reacción de esta ecuación, de esta reacción química. Inicialmente nosotros escribimos nuestra ecuación de la ley de la velocidad de reacción relacionándolo siempre con un K, concentración del reactivo elevado a un exponente m, más por la concentración del otro reactivo elevado a una concentración elevado a un exponente n. Entonces debemos calcular aquí K, ¿no? M y N, ¿no? Para poder nosotros decir, esta es nuestra ecuación, nuestra ley de reacción química o de velocidad, la ley de velocidad de las reacciones químicas. Entonces, esto se calcula experimentalmente. Mire, observen aquí, experimento 1, experimento 2 y experimento 3. Tenemos la concentración que nosotros la estamos escogiendo, una concentración de 0.151 de este producto, de este reactante, y del oxalato 0.15. ¿No? ¿De acuerdo? Tenemos esa otra concentración, tenemos esta otra concentración, otro experimento. Aquí tenemos un experimento, el tercer experimento como otra concentración. ¿De acuerdo? Y tenemos la velocidad de la reacción. Tenemos la velocidad como valor, ¿no? Esto, lo que ha cambiado en un determinado tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Hasta ahí estamos viendo. Miren los datos con los cuales yo acomodo mi reacción. El artificio va a ser comparar dos velocidades, el cociente de dos velocidades, de tal manera que se elimine el valor K, ¿no? Y quedamos solamente de esta forma. La velocidad entre la velocidad V1, ¿de acuerdo? Para poder dividir esos términos. Estamos, ¿no? ¿Estamos entendiendo esto de aquí, por favor? Sí, ¿no? Sí, Sí, ¿no? O sea, solamente estamos dividiendo V1 aquí y V2, K entre K, ¿no? Se simplifican, esos son constantes, y quedaría este cociente de B1 entre el cociente de B2. ¿De acuerdo? Estos dos valores. Ya, ahí está. Como nosotros vamos a tener aquí este valor es conocido y este valor es conocido, las concentraciones también son conocidas, entonces solamente nos quedaría calcular M y N aquí. Pero tenemos una ecuación con dos variables, M y N. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar una de ellas?
Si yo tengo la misma concentración de trabajo de 2 y 1, entonces este valor va a ser el mismo porque empiezo con la misma concentración. 0.105, 0.105. Entonces este es 1 y 1 a la m es 1, ¿no es cierto? Entonces ya m desaparece y ya con estas dos concentraciones yo puedo calcular el valor de n y n me sale 2. ¿Está bien? ¿Está conforme? Ya, está bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Ya, el problema para mí es el siguiente aquí, ¿no? Ahora, si yo ya calculé n, ¿cómo calculo m? De igual forma que en la anterior, ¿no? Entonces mi concentración del otro reactivo, empiezo con la misma concentración, 0.3, 0.3. De tal manera que al reemplazarlo aquí, ¿no? Me sale 1 y acá yo puedo calcular m, ¿no? Puedo calcular m. Aquí hay un error, este debe ser m, ¿ya? Este debe ser m, este debe ser m y m, aquí tenemos la solución. O sea, aquí, m aquí y también aquí, m también. ¿Ya? Entonces son m y m. Vamos a ver. Acá es, ¿no? Acá es la página, ¿no? Ya. Entonces, tengan cuidado ahí. Voy a corregirlo y se lo envío la diapositiva para que lo puedan estudiar, ¿no? Ya, entonces puedo calcular m y n. Ojo que son datos experimentales, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede en un problema de examen o práctica? Examen más que nada, ¿no? Yo le voy a dar esta tablita. De repente le doy una tablita para que ustedes calculen la ley de la velocidad de reacción. Entonces ustedes van a hacer esto mismo, ¿no? La constante, listo. Y aquí yo les voy a dar de repente más valores de concentración. Y ustedes tendrán que saber escoger para poder ustedes, ¿no?, relacionarlo de esta forma y hallar la ecuación. Una vez conocido m y n, ¿no?, ustedes pueden tomar cualquiera de los valores, ¿no?, y calcular k, la constante, ¿no? Ahí lo tenemos, k dividido entre la ecuación de cada uno. Una vez conocido m y n, entonces ya puedo calcular libremente, ¿no? K me sale en este caso 7,5 por 10 a la menos 3, ¿no? Molar a la menos 2, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Pregunta, por favor. ¿Está entendido? Sí, profe. Ya, conforme. Entonces, no se olviden que la ley de velocidad de la reacción se calcula netamente experimental. ¿Ya? Netamente experimental. Ahora tenemos las ecuaciones en función de la concentración y el tiempo. Y tenemos reacciones de orden cero.
Entonces, esta ecuación de orden cero, ¿no? Tenemos que A va a pasar a productos. Entonces, la ecuación es BK. ¿Está bien? Ahora, esta velocidad viene dado por menos diferencial de A con respecto al tiempo, diferencial del tiempo. Y este valor es igual a K. Miren, reacción de orden cero, ya tiene esta forma ya. ¿Por qué es igual a K? ¿Ya? El orden de esta reacción es cero. Por lo tanto, tiene esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé que la velocidad es igual diferencial de la concentración con respecto al tiempo en forma negativa, porque se va a desaparecer, y esto es igual a K. De ahí despejo la variable y me sale que diferencial de la concentración de A menos K diferencial del tiempo. La solución de esta ecuación diferencial es la integral de la concentración en un tiempo cero a la concentración en un tiempo t, por diferencial de A igual a menos K, la integral en un tiempo cero hasta un tiempo t diferencial de t. ¿De acuerdo? La solución de esta ecuación, de una ecuación simple, será la concentración final menos la concentración inicial, menos K por el tiempo final y el tiempo inicial que es cero, el tiempo inicial cero. Por lo tanto, la solución estará dada por esta fórmula. ¿Ya? Concentración de A en cualquier unidad de tiempo, en cualquier tiempo, va a ser igual a la concentración inicial de la reacción menos K por T, ¿no? El tiempo que deseamos calcular la concentración de esa solución en un instante. Entonces vamos a hacer gráficamente la concentración de A, cómo varía la concentración de A través del tiempo, ¿no? Entonces, como es una reacción, entonces es menos de pendiente negativa, ¿no? Pendiente negativa. Y el punto inicial es la concentración inicial del componente A en el tiempo cero, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y nos va a dar una recta, una ecuación de una recta con pendiente negativa. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió? O cuéntenme si no entienden algo. Profesor, A sub 0 es la concentración inicial. A sub 0 es la concentración inicial, con la cual tú empiezas a hacer tu trabajo, ¿no? El trabajo, o la reacción misma, ¿no? Okay. Y A, la concentración de A solita es en un tiempo cualquiera, ¿no? En un tiempo cualquiera. Sí. ¿Ya? Y cuando la concentración de A sub 0, en el tiempo cero, ¿no? Es la mitad en un tiempo X, ese tiempo X es el tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media. ¿De acuerdo?
cuando la concentración es la mitad de la inicial. ¿Se acuerdan? Aquí lo mencionamos. Aquí, ¿no? Tiempo de vida medio. Tiempo necesario para consumir la mitad del reactivo, de un reactivo. Que allá la concentración es la mitad. Ya, ahora, tenemos las reacciones de orden 0. Tenemos la reacción de orden 1, que está, o de primer orden. ¿Está bien? Entonces decimos aquí que la ecuación de concentración de las reacciones de primer orden, ¿no? Descomposición de un solo reactivo en productos, va a estar dado por B es igual a K por la concentración de A. De primer orden. Ya. Entonces, esta ecuación de primer orden, igualito que en la clase anterior, que la velocidad es menos la diferencial de A, concentración de A con respecto al tiempo, pero ya cambió la ecuación, ¿no? Es K por la concentración de A. Entonces la variable aquí diferencial de A va a pasar dividiendo diferencial de A menos K por diferencial de T. Integramos, la integral de esta expresión es logaritmo, ¿no? De A menos el logaritmo de A en los tiempos correspondientes. Un tiempo T y un tiempo inicial su cero. Menos la constante por K diferencial de T. K diferencial de T. T final menos T inicial, que el tiempo de inicio en un instante cero, ¿no? Y tenemos esta solución. ¿De acuerdo? Si nuevamente aquí tenemos el antilogaritmo, entonces la concentración de A va a ser igual, en un instante T cualquiera, va a ser igual a la concentración inicial por E elevado a la KT, ¿no? A la constante por el tiempo. Si nosotros hacemos el gráfico logaritmo natural de la concentración tiempo, entonces acá tenemos la concentración tiempo, es una recta, el logaritmo, pero estoy tomando el logaritmo, no la concentración solamente, sino el logaritmo de una determinada concentración. Ahí está. ¿Y qué nos va a dar? Una pendiente. Una pendiente. Entonces, también nos dice que el valor absoluto de la pendiente es la constante de velocidad. O sea, es una forma gráfica de calcular, ¿no? Pero tenemos que ver qué es el logaritmo de la concentración. Acá está, logaritmo de A. Aquí el logaritmo de la concentración inicial. Aquí está. Una recta. Desaparece, desaparece, ¿no? Desaparece, desaparece. Y también nos da una recta. Y nos dice que la constante, la tangente, ¿no? Va a ser igual a
la constante de velocidad, igual al valor absoluto de la pendiente y la constante de velocidad. Entonces, aquí nuevamente, nuestro problema es la integral, ¿no? Son integrales sencillas, pero de todos modos, algunos lo conocen y otros no. ¿Está bien? Ahora, me falta la de segundo orden. ¿Dónde está la de segundo orden? Acá está, la pasé. Yes, aquí no. Ya. Ahora, cuando una reacción es de segundo orden y de un solo producto, en este caso, ojo, de un solo producto, perdón, de un solo reactante, el producto puede ser diferente, puede ser varios, ¿no? Pero la ley de velocidad de una reacción está dada por solamente los reactivos. Entonces aquí solamente un reactivo, entonces mi velocidad va a estar dada de segundo orden de esta forma. Segundo orden, orden 2. Entonces aquí tenemos nuevamente la ecuación que gobierna esa reacción y la velocidad va a ser menos diferencial de A, diferencial de T. Nuevamente lo mismo. Pero ahora es cuadrado, ¿no? Entonces pasamos aquí y la integral de toda esta ecuación va a ser igual a 1 entre la concentración final en un tiempo t más, ¿no?, la concentración inicial en un tiempo cero, menos k t diferencial de t. Y si graficamos nuevamente, pero ahora vamos a graficar 1 sobre la concentración, ¿no? 1 sobre la concentración en función del tiempo. Entonces, si calculamos 1 entre la concentración su 0, nos va a dar un valor, también nos va a dar una recta. Y la tangente va a ser igual a la constante de velocidad. La pendiente es la constante de velocidad, ¿ya? De velocidad. Entonces tenemos aquí ya 3 ecuaciones, ¿no? 3 tipos de ley de la reacción de orden 0, de orden 1 y de orden 3. Si nosotros graficamos solamente la concentración, ¿no?, de una en función del tiempo, entonces la primera de orden 0 nos va a dar una recta, de todo modo nos da una recta. La del primer orden ya una curva y la de segundo orden también una curva, ¿ya? Pero nosotros acomodamos esa información para poder graficar en el primer caso en forma logarítmica, ¿no? Logaritmo de A en esta, en función del tiempo. Y la segunda es 1 sobre la concentración de A entre el tiempo y la constante de velocidad.
Ya. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Podría retroceder el gráfico anterior? Gráfico anterior. Este gráfico anterior, este de aquí, mire, yo he graficado solamente concentración con el tiempo, cómo va desapareciendo, ¿no? La concentración de A. Y me sale una recta cuando la ecuación de velocidad, la ley de velocidad es de orden cero. Me sale una curva cuando es de primer orden y me sale también una curva de segundo orden. No estoy graficando solamente la concentración, pero yo para poder hallar mis valores aquí, he acomodado mi ecuación en función del logaritmo de A. O sea, aquí no estoy poniendo la concentración solita, sino lo que es el logaritmo de A. ¿De acuerdo? Y aquí, al otro lado, aquí anteriormente, yo no, aquí, por ejemplo, cuando es de orden cero, la concentración en función del tiempo es una recta. Cuando es de primer orden, es logarítmica y en función del tiempo. Y esto nos da la tangente de alfa, del triángulo alfa, igual a menos K. Ya vamos a acomodar los datos para poner una red, ¿no? Aquí también, ¿no? Mire, 1 sobre la condensación de A es lo que estamos buscando. También nos da recta. Pero si grabamos solamente la concentración en función del tiempo, no salen estas rectas, no salen esas rectas. Ya no salen esas rectas, ¿ya? Ya. Entonces, ahora vamos a ver los ejemplos. Y el tiempo de vida media, ¿no? De un reactivo, el tiempo que debe transcurrir para que la concentración de un reactivo se reduzca a la mitad. Entonces, el tiempo medio va a ser igual a la concentración en ese tiempo que va a ser la mitad, ¿no? De medio, cuando la concentración es la mitad, entre dos, nada más. Ahora, este tiempo medio está dado por estas ecuaciones. Miren, cuando es del orden cero, la concentración entre 2K. Cuando la reacción es de primer orden, la reacción de orden cero, si lo tenemos, va a ser esta su solución. Para el primer orden, reemplazamos en la ecuación y tenemos que el tiempo de vida media va a ser logaritmo de 2 entre K. Ya está definido. Y la de un segundo orden, ahí lo tenemos, y el tiempo de vida media va a estar calculado de esta forma. 1 entre K por la concentración inicial de ese reactivo. ¿Hay algún problema aquí, por favor? ¿O ya es obvio? Solamente en las ecuaciones de aquí, en estas ecuaciones, en la solución, aquí reemplazamos A
sub 0, este A es igual a A sub 0 entre 2, ¿no? Nada más. Y llegamos a estas ecuaciones de tiempo de vida media. ¿Estamos ahí de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo ahí? No hay problema, ¿no? Todo bien, profesor. O sea, solamente en un tiempo, o sea, en un tiempo cualquiera que vamos a calcular, reemplazamos la concentración en ese instante por la concentración inicial entre 2 nada más, ¿no? Eso es todo, ¿no? Es esto, aquí, por ejemplo, a ver, ¿dónde? A ver, empezamos con la de orden 0. Entonces, esta es la solución, entonces ponemos de aquí, esto será A sub 0 entre 2. Ese sería el tiempo de vida media. Entonces, lo reemplazamos y despejamos y nos da el tiempo T, el tiempo medio. Tiempo medio no va a salir este valor, ¿no? Ahí está. Y así el otro también igualito, ¿no? Igualito, no hay ningún problema. ¿O hay problemas? A ver, por favor, ¿ya se aclaró? Miren, ahí hay un ejemplo bastante clásico, ¿no? Miren, observen ahí la descomposición del compuesto A. La descomposición del compuesto A sigue una cinética de orden 0, con K igual a 1.0 por 10 a la 5 metros por segundo. Si se parte de una concentración inicial de 0, de A, una concentración inicial de A, 1 molar, calcular, ¿no?, la concentración molar de A al cabo de 12 horas, en la que empezó la descomposición. B, el tiempo necesario para que la concentración sea 0.02 molar. Y C, la vida media, ¿no? C, la vida media. Entonces nos piden esas tres preguntas. Tenemos la concentración, tenemos que es de orden 0, esta es la solución de la ecuación cuando es de orden 0, esta es la que está gobernando, ¿ya? Y nos dicen K, vale, nos dando K, la concentración inicial nos está dando este valor, y nos piden calcular la concentración del molar de A al cabo de 12 horas. Entonces tenemos aquí, K conocemos, tiempo conocemos, 12 horas, y la concentración inicial. Listo. Pregunta, ¿ya vieron la solución? ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema, profesor. Todo claro. Está claro, ya. Ahora, el otro ejemplo, miren, igual de primer orden, y esta es la solución. Y nos dan todos los datos, ¿no? Y nos piden las mismas preguntas. La concentración molar al cabo de 12 horas, el tiempo necesario para que la concentración sea tanto, entonces la vida media. Entonces,
Nos piden también calcular la vida media. Pero ahora la solución es diferente, ¿no? Porque ya es de primer orden. Primer orden. ¿No? Acá. Primer orden. ¿Ya? Entonces, tiene esta solución. Simplemente reemplazamos toda la información, tenemos todo, y podemos calcular la concentración del reactivo, ¿no? Entonces ahí está, 0.65 molar. Podemos calcular la reacción, ¿no? La concentración en este caso. Igual forma el tiempo, ¿no? En la cual tiene una determinada concentración, y el tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media. Cuando tenemos uno de segundo orden, ahí está, segundo orden, mire acá también igualito, nos piden la concentración al cabo de 12 horas de descomposición, el tiempo necesario para que la concentración sea igual 0.2 molar, y la vida media, ¿no? También. 3 preguntas, cada uno. Bien, entonces también no debe haber problemas ahí, ¿no? No debe haber. Ahora, vamos a ver el otro término, que es la energía de activación. Y algunos modelos teóricos de la cinética química, ¿no? Entonces, la teoría de colisiones no nos indica lo siguiente, ¿no? Las moléculas chocan en gases, la frecuencia de colisión es del orden de 10 a la 30 colisiones por segundo. Si todas las colisiones produjesen reacción, la velocidad de reacción sería altísima, del orden de 10 a la 6 molar por segundo. Pero en realidad son mucho menores. ¿Por qué razón? Porque algunas de ellas van a chocar adecuadamente y se va a producir la reacción. Otras van a chocar no adecuadamente o se pasan rozando una con el otro, que no producen la reacción. ¿De acuerdo? La energía de activación, solo los choques entre moléculas que traen una energía cinética mayor que una dada produce reacción química. Solo los choques entre moléculas bien orientadas son efectivas, o sea, son las que producen una reacción. Solamente las que chocan adecuadamente, ¿ya? Adecuadamente. Entonces, el estado de transición, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? En los choques efectivos se forma una especie hipotética, que es el complejo activado. En este estado transitorio se llama estado de transición. Entonces, en esa etapa, ¿no? En la cual se van a producir los choques, existen 3 tipos de choques, que son las colisiones reactivas y no reactivas, las que van a reaccionar y las que no van a reaccionar. Y tenemos una primera, colisión reactiva insuficiente con insuficiente energía cinética. Entonces aquí ustedes van a ver miren, estas dos vienen una con otra, viene con otra, pero no tienen suficiente energía cinética
para chocar. Entonces simplemente no hay reacción química, ¿ya? Entonces se dice colisión no reactiva. No ha habido reacción. Entonces, colisión reactiva. Suficiente energía cinética y orientación adecuada. Entonces, cuando dos moléculas chocan con suficiente energía y con una orientación adecuada, entonces se produce una reacción química. Se produce una reacción química. ¿De acuerdo? Se va a producir una reacción química. Colisión no reactiva. Suficiente energía cinética, pero de orientación inadecuada. Entonces, van a tener suficiente energía, pero de repente ya pasan rozando nomás, ¿no? Entre ellas dos. Entonces, no hay una colisión reactiva, sino hay una colisión no reactiva. No se va a producir ninguna reacción en ese instante. Pregunta, por favor. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, no hay problema, ya. Y la teoría que nos dice aquí, ¿no? La energía de activación son los choques entre moléculas que tienen energía cinética, ¿no? Mayor que una que producen, de modo que produce una reacción química. Y solo los choques entre moléculas bien orientadas son efectivas, son choques. Y también dice, si todas las colisiones produjesen reacción, entonces la velocidad de reacción sería altísima. Entonces ya sabemos que no sucede eso, ¿no? Hay algunas que van a llegar con energía, poca energía y no hay reacción química. Otras que llegan con bastante energía cinética, pero no llegan a chocar adecuadamente, por lo tanto también no hay reacción química. Entonces, reacción química hay cuando hay suficiente energía cinética y hay un choque efectivo, ¿no? O sea, chocan frontalmente de tal manera que ya se produce la reacción química. Energía de activación es la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Una reacción química dada. ¿Ya? Para que dos moléculas reaccionen, deben colisionar en la orientación correcta y poseer una cantidad de energía mínima, ¿no? Una energía mínima necesaria, ¿no? A medida que las moléculas se aproximan, recuerden que también las nubes donde están los electrones se repelen, ¿no? Para superar esta repulsión entre los electrones de uno con el otro, ¿no? Hay que darle, se requiere energía. Para superar esto se requiere energía. Que puede provenir de la energía térmica del sistema, la suma de energía translacional, vibracional y rotacional de cada molécula. O sea, la energía que ellos tengan, ¿no? La energía propiamente dicha. Si la energía es suficiente, se vence la repulsión y las moléculas se aproximan lo suficiente para que se produzca una reordenación de sus enlaces. En otras palabras, una reacción química. Ahora, ¿cuál es la llamada teoría del complejo activado? Miren, cuando las moléculas se aproximan, colisionan
una estructura transitoria de máxima energía que se denomina complejo activado, formado por todos los átomos implicados en la reacción. Esto da lugar a un estado intermedio transitorio denominado estado de transición y de muy alta energía, muy inestable y de muy corta duración, tras el cual el complejo se reordena y se forman los productos, ¿ya? Entonces, miren, el hidrógeno con el oxígeno, acá el oxígeno, aquí el hidrógeno, le dan una energía de activación, se acercan lo suficiente, pero todavía no se produce el agua. En ese instante se dice que hay un complejo activado y aquí ya se está produciendo el agua, H2O. Entonces, el complejo activado ya lo podemos entender el término, ¿no? Complejo activado. Se han juntado, pero están todas desordenadas las moléculas. Se han juntado ahí. Entonces, complejo activado, ¿ya? Ahora, una reacción es exotérmica si su delta de H es negativo, lo sabemos. Una reacción endotérmica, delta de H mayor que 0. Del sistema, ¿no? Del sistema, ¿de acuerdo? Si aquí tenemos los reactivos, tenemos la formación del complejo activado, ¿no? Y después la formación de los productos ya, ¿no? Entonces, en esa energía, algo corresponde a la energía de activación. Corresponde a la energía de activación. Y una reacción endotérmica, tienen los reactivos, tienen el complejo activado y se producen los productos. El delta de H mayor que 0, ¿no? Delta de H mayor que 0. Entonces aquí, miren, la reacción de estos dos estados de transición, productos. Energía de activación, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de energía de activación. Y la ecuación que gobierna estas energías, ¿no? Con respecto a la temperatura de trabajo, ¿no? Una energía de activación va a estar dado por esto, ¿no? K es igual a E a la menos EA, energía de activación, RT. Entonces, la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura. La velocidad de una reacción aumenta con la temperatura. Es una observación. La velocidad de una reacción aumenta con la temperatura. ¿Y quién la formula? Arrhenius. Entonces, con bastante aproximación, la constante de velocidad de la mayoría de las reacciones aumenta con la temperatura, ¿no? Aumenta con la temperatura. Ahí tenemos su ecuación.
y las diferentes formas que podemos expresar, ¿no? Nuevamente la pendiente aquí, logaritmo de K. Factores que influyen en la velocidad de una reacción: el estado físico de los reactivos. Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos, ¿no? O están en una disolución. En las reacciones heterogéneas, la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuando mayor sea esta división. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, decimos, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo casero, por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a freír una papa, ¿no? Entonces, si freímos una papa freída, ¿no? Freída con aceite, por decir, ¿no? Entonces, tenemos una papa entera. Una papa, la mitad de la papa en dos partes. O la papa ya cortaditas en tajadas, ¿no? Más pequeñas, ¿no? Entonces, el factor que influye en la velocidad de reacción es aumentando la superficie de contacto, ¿no? Para poder la reacción se produzca más rápido. ¿Está entendido este primero estado físico de los reactivos? ¿No? En las reacciones heterogéneas, la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es esta división. O sea, está más dividido, hay más superficie de contacto. ¿De acuerdo? Otra variable es la concentración de los reactivos. La velocidad de la reacción se incrementa al aumentar la concentración de los reactivos, ya que aumenta el número de choques entre ellos. ¿De acuerdo? La concentración, entonces, muy importante también, ¿no? La concentración. 3. La temperatura. El incremento de la temperatura provoca un incremento de la energía cinética de la molécula, lo cual hace que sea mayor el número de moléculas que alcanzan la energía de activación. Y 4, catalizadores, ¿no? Los catalizadores cambian la energía de activación de una determinada reacción y por lo tanto varía la velocidad de reacción. Entonces, hemos visto factores que influyen en la velocidad de reacción. Entonces aquí tenemos, ¿no? Un gráfico donde aquí tenemos el complejo activado, ¿no? Aquí tenemos la curva de la reacción. La curva de la reacción, ¿de acuerdo? Y aquí la tenemos, ¿no? Con un catalizador, ¿no? Que retarda más bien la reacción, un catalizador negativo se le llama, ¿no? Un retardador también le llaman, ¿no? Un retardador que no demora la reacción química. Y un catalizador positivo, ¿no? Entonces disminuye la energía de activación. Entonces el celestito está con un catalizador positivo. Entonces, normalmente, esta es la energía de activación, es su A, de color verde. Le agregamos un catalizador positivo que acelera la reacción, entonces le disminuimos la energía de activación. O queremos que demore la reacción, ¿no?
que sea más lenta la reacción, ¿no? Entonces, ya. Luis Tapur, ya. Entonces, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, ya. A ver, ¿en qué instante creen que debemos retardar una reacción química? ¿En qué instante? Al comienzo, Para retardar una reacción química. ¿Por qué la queremos hacer lenta, la reacción química? Porque de repente la reacción... por el consumo de energía. ¿Ah? Por el consumo de la energía. Ya, mamá. Porque la reacción desencadena otra reacción y la hacemos más lenta para poder controlar la otra. Exacto, ¿no? O sea, es una reacción muy explosiva, ¿no? Entonces nosotros para poderla controlar, llevar mejor, ¿no? Porque puede, o sea, explota demasiado, entonces tú le agregas un retardador, ¿no? Un catalizador negativo, ¿no? Un catalizador negativo. Entonces, aumenta la energía de activación, va a necesitar más energía para poder reaccionar, ¿no? Entonces, generalmente lo podemos ver desde el punto de vista, ¿no? Porque a veces dices, ¿por qué voy a retrasar una reacción si yo quiero lo más rápido posible, ¿no? Uno piensa, razona de esa forma, ¿no? Sino que la reacción misma es muy rápida, muy violenta, que yo tengo que agregar un retardador para poder no correr peligro, que no salpique mucho, etcétera, ¿no? Que no explote tan rápidamente, entonces, para poder controlar dicha reacción, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a ver, ahí nos quedaremos, ya hicimos todo cinética química, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho todo cinética química. Ya, ya. Listo, entonces, a ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos participantes tenemos? A ver, asistencia, están todos, pero me parece. 38 y yo 39. Roda estaba como... Sí, están todos presentes. Ruiz Tafur también. Está con el micro, ahí estamos. Listo, jóvenes, nos quedamos aquí hasta el día jueves. El día jueves empezamos... Viernes, profesor. Sí, empezamos... Ya estoy medio zombie. Equilibrio químico, ¿no? Empezamos equilibrio químico, ahí queda nomás, ahí quedaría todo. Entonces tratamos de hacer el día viernes de equilibrio químico y que nos quede las otras 2 semanitas para las otras 2 clases para hacer problemitas. Problemas tipo nomás ya de lo que nos viene para la última prueba, ¿ya? Listo. Profesor, ese tema va a venir para la cuarta PC, ¿no? Cinética química sí viene, a la cuarta. Pero creo que ya había definido ya con su profesora. Creo que era más que gases y líquidos y soluciones. Sí. Sí, ya han definido ya, esa. Ya han definido. ¿Ya? Ya nos vemos, jóvenes. Buenas tardes y hasta mañana. Nos vemos, profesor. Yo, profe. Gracias, profe. Feliz día, profe. Cuídese. Gracias. Feliz día, profe. Feliz día, profe, cuídese. Lo disfrute. Gracias, profe. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego.